Buenas noches. Bueno, al momento de resolver integrales del tipo fraccionarias por el método de fracciones parciales, es muy común que al momento de hacerlo nos quede un polinomio cuadrado irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dividirlo, no podemos factorizarlo, pues todas sus raíces son imaginarias. Pero también nos puede quedar un polinomio así, y también quisiéramos saber una fórmula general que nos ayude a evitar las fracciones parciales, o si lo tenemos así de una vez tener la fórmula. Lo cual, una vez que deduzcamos una fórmula general para esto, va a ir mucho más sencillo que hacer las fracciones parciales. Bien, entonces vamos a decir las condiciones generales para nuestro tipo. Para todo a, b, c que pertenece a los reales, que van a ser los coeficientes de nuestro polinomio, que se den cuenta simplemente es la inversa de un polinomio genérico de grado 2. También a tiene que ser diferente de cero. ¿Y por qué a? Bueno, muy simple, porque si a fuera cero, entonces este polinomio no sería de grado 2, sino de grado 1, un lineal. Y parece ya es muy fácil, simplemente es el logaritmo natural de nuestra función. Y también este momento va a ser para para cuando queramos hacer una integral definida, usando la regla de Barrow. Simplemente esta integral no está definida en sus raíces. Fíjense que si x es un polinomio irreducible, esta reducción nunca se cumple porque todas sus raíces son imaginarias. Perfecto. Bien, entonces vamos a dividir nuestro siguiente procedimiento en dos casos. Uno que va a ser general para cualquier tipo, y una vez que lleguemos a esto vamos a darnos cuenta de que se reduce a tres casos, que todo tienen que ver con el discriminante de la función polinómica. Bien, el primer paso es completar el cuadrado, y esto es bastante simple. Aquí un pequeño tutorial de cómo se resolvería. Primero factorizaríamos una a, sacaríamos factor común a, y si nos doy cuenta, si multiplicamos a por esto se mantiene lo mismo, porque sería a por x cuadrada me da xa cuadrado. Este a se cancela con esta a y me da b, y esta a se cancela con esta a y me da c. Simplemente estoy factorizando o estoy extrayendo el factor común a. Bien, y por propiedades de las integrales, podemos pensar que aquí hay un 1, y entonces ese 1 sale como valor constante, propiedad de las integrales. Bien, y una vez que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 y dividir entre 2, justamente lo que tenemos aquí. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque ahora vamos a hacer el siguiente. Fijaos que esta x la podemos escribir aquí, y este b podemos poner un paréntesis para escribir así. ¿Y por qué escribimos así? Porque esta manera nos recuerda mucho al trinomio cuadrado perfecto. Aquí ya lo vamos a ver. Simplemente esto es lo mismo que escribir esto, simplemente lo escribimos así para que se vea bien. Bien, ¿qué nos dice el trinomio cuadrado perfecto? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el primero al cuadrado. Este sería nuestro segundo miembro, este sería nuestro primer miembro. Si nos cuenta, lo único que necesitamos que es agregar es este al cuadrado. Entonces lo sumamos. Pero para no alterar esto, tenemos que restarlo, porque al final de esto es simplemente cero. Bien, entonces aquí podemos aplicar el trinomio y nos quedaría de esta forma. Bien, ahora vamos a desarrollar este término independiente de aquí. Muy simple. Vamos a decir que t va a ser igual a menos b entre 2a al cuadrado más c partido de a. Bien, voy a conmutar el orden y voy a desarrollar el cuadrado, porque me quedaría b al cuadrado entre 4 al cuadrado. Bien, y unificar una fracción análoga en una fracción homogénea, aquí me falta un 4, así que multiplicaría 4 y dividiría entre 4. Y como me falta una, multiplicaría por a, me quedaría 4c. Y finalmente eso me quedaría menos b cuadrado partido de a al cuadrado. Y esto lo voy a expresar de una manera conveniente así. 1 entre 2a elevado al cuadrado y 4ac. ¿Y por qué lo expreso así? Porque este es un término constante, que nos va a servir muy útil. Y bien, para no escribir a cada rato todo este término, voy a llamarle simplemente alfa. Alfa es una constante, un número. Volviendo a nuestra integral nos quedaría de esta manera. Y ahora vamos a ver por qué hice este cambio. Bien, voy a sacar factor común 1 partido de 2a. Y en esto hay que tomarlo un poco cuidado, pero vamos a explicar lo mejor posible. Bien, entonces voy a extraer factor común a. Bien, esto, esto es 4a al cuadrado, ¿verdad? Y si 4a al cuadrado lo multiplico por esto es 1 4 al cuadrado. Entonces esto se va a cancelar con esto y simplemente me queda esto. Básicamente estoy haciendo lo mismo que hice en el primer paso, sacando factor común y luego extrayendo esto. Bien, una vez que tenemos eso, sacamos el valor constante. Esto sale como, esto es 1 entre 1 partido de 2 al cuadrado. 1 entre paréntesis 1 2 al cuadrado. Si esto lo sacamos afuera, eso nos queda 4 al cuadrado, porque este es el inverso. Entonces el inverso de este simplemente es 4 al cuadrado. El inverso multiplicativo. Bien, entonces nos quedaría esto. Y si simplificamos un poco, esta a se cancela con esta a y simplemente nos quedaría 4. Perfecto. Y ahora vamos a hacer nuestro cambio de variable. Vamos a decir que 2a es x más 2a, este término de aquí es igual a r. Bien, 2a es un término constante, entonces podemos pasarlo al otro lado y nos queda un medio de 2a por x más b al cuadrado. Y ahora vamos a diferenciar. La diferencial de esto es constante y la diferencial de r es simplemente r. Esto es un término y esto es una constante. La diferencial de x es 1 y la diferencial de una constante es 0. Entonces sería 1 por el diferencial de x, que es lo que tenemos aquí. Y por lo tanto quedaría r al cuadrado por un medio de 2a del diferencial de r. Y sacando el valor constante nos quedaría lo siguiente. Después simplemente simplificaríamos a con a y 4 con 2 y nos quedaría esto.
Y bien, y aquí notar que tenemos dos casos, que este A puede ser tanto positivo, negativo o cero, tres casos. Y todo eso va a depender del discriminante de la función, que es lo que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a hacer el primer caso, en donde A, bueno, recordemos que A es 4AC menos B cuadrado. Entonces vamos a decir que A es mayor que cero. Y fíjense que es equivalente, si aquí multiplico con menos 1, me quedaría B al cuadrado menos 4AC. Y como estoy multiplicando por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, ¿qué es lo mismo que esto? Fíjense que es el discriminante de una fracción, de un polinomio cuadrático, que va a ser muy importante cuando hagamos el resumen de nuestra forma más compacta. Bien, entonces nos quedaría que nuestra integral es simplemente esto. Y si usamos más, ¿por qué usamos este? Bien, esto es un número positivo. ¿Por qué? Porque el enunciado mismo lo dice. Entonces podemos manipularlo como si fuera un número positivo. Y la resolución es bastante simple. Volvemos a hacer el truco de factorizar. Aquí, fíjese que si yo aquí hago la raíz, esto me quedaría simplemente A. Y A entre A es 1, que simplemente sería R. Fíjese que lo que estoy haciendo es muy simple. Simplemente estoy sacando y aislando. ¿Y por qué quiero tener un 1? Porque hay una identidad trigonométrica que nos va a ayudar bastante. Bueno, entonces una vez que ya saco el factor como NAM, saco el valor constante, esto sale como 2 partido de alfa, y me quedaría lo siguiente. Y aquí voy a meter otra sustitución. Voy a decir que P es igual a 1 entre la raíz de alfa por R. Entonces alfa, la raíz de alfa por P va a ser igual a R. Entonces el diferencial de P, eso es una constante, el diferencial de P es simplemente el diferencial de P, y el diferencial de R es simplemente el diferencial de R. Por lo que nos queda, la integral nos quedaría 2 alfa por la raíz del diferencial de P por P al cuadrado. Sacando el valor constante nos quedaría lo siguiente. Y si aquí vemos esto es un medio menos 1 menos un me da menos un medio, es decir, la raíz pasa al lado de abajo. Estos detalles los pueden completar en su libreta. Bien, finalmente nos queda lo siguiente, que esto me recuerda mucho a la identidad trigonométrica de 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Y ahí vamos a aplicar esa identidad trigonométrica. Vamos a decir que P es igual a la tangente de teta. Por lo tanto, si aquí aplicamos arco tangente a ambos miembros, me va a ver que el arco tangente de P va a ser igual a teta. Entonces, el diferencial de P, si diferenciamos esto, ¿cuál es el diferencial de la tangente? La secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Y si esto intercambiamos, aquí aparece la identidad trigonométrica que os dije, que tangente cuadrado más teta más 1 es igual a secante. Entonces, como esto es igual que esto, entonces esto. Y aquí simplificaríamos secante con secante, simplemente nos quedaría teta. Y esto es una integral inmediata, simplemente es teta más la constante de integración. Y volviendo a las variables originales, teta era el arco tangente de P, y P era 1 entre alfa por R, y R era 2 alfa por X más B partido de 2A. Y distribuyendo este 2A, me quedaría 2A X, y este 2 se cancela con este B, y me queda simplemente lo siguiente. Y multiplicando esto un poco, me quedaría este 1 por 2x alfa, me quedaría aquí, y esta alfa se quedaría aquí, que sería la arcotangente. Y finalmente podemos describir este alfa como lo habíamos escrito anteriormente, 4ac menos b cuadrado, que si das cuenta es el discriminante. Y ya está. Esta sería la útil, que es para polinomios irreducibles. Si nos das cuenta, en este paso nos ahorraríamos la fracción parcial en el término lineal. Y hasta aquí podremos hacerlo porque el otro caso es una fracción parcial, bastante fácil de resolver, pero vamos a resolver por fracciones parciales, vamos a ser un poquito más sofisticados, vamos a ser un poco más mamadores y vamos a resolverla por sustitución hiperbólica. Vamos a ver qué tal sale. Bien, vamos con el otro caso, que 4ac menos b al cuadrado es menor que 0. Y lo mismo, multiplicamos aquí por menos 1 y me quedaría p positivo y este b me quedaría negativo. Y como estoy multiplicando por un negativo, se cambia el sentido. Es el mismo caso, solo que el anterior era menor que 0 y este va a ser mayor que 0. Bien. Entonces escribimos nuestra función y ahora usamos el menos, porque estamos usando con un número negativo. Y bueno, vamos a hacer un procedimiento totalmente análogo, vamos a sacar aquí, vamos a factorizar alfa, vamos a hacer ese cambio de variable, en este caso vamos a hacer s, y lo único que cambia es esto. Esto es un número negativo. En todo caso deberíamos poner el valor, podemos poner así, valor absoluto de, vamos aquí a poner aquí el valor absoluto. ¿Por qué? Porque este número alfa en este caso va a ser negativo. Porque por condición, este número es un número estrictamente negativo. ¿Dónde está el valor absoluto? ¿Dónde está el valor absoluto? Aquí está. En todo caso podremos poner esto, el valor absoluto de alfa. Y fíjese que tiene todo el sentido del mundo, ya que si alfa, entonces como alfa es negativo, este originalmente era un menos, ¿sí o no? Por el signo. Entonces menos, 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 me da más. Pero este signo yo lo tengo que introducir con un valor absoluto porque no tendría sentido ponerlo en la raíz. Es por eso que hacemos ese cambio. Básicamente ponemos este menos con este menos se hace más, se hace positivo. Y recordemos que en la raíz solo podemos poner números positivos, mayores o iguales que 0. Entonces, como A es un número negativo, necesariamente tenemos que poner un menos para que el valor de la raíz tenga sentido. Y ese va a ser nuestro cambio, que es justamente lo que explico aquí. Al ser alfa un número negativo, por lo tanto, al momento de ponerlo como raíz, vamos a tocar por 1 para mantener un valor real. Una vez que tenemos aquí, vamos a hacer mamadores y vamos a usar la sustitución hiperbólica. Vamos a decir que la cotangente hiperbólica de t es igual a c.
Por lo tanto, si aplicamos cotangente hiperbólica a ambos miembros, nos quedaría que t es igual a la cotangente hiperbólica inversa de c. Por lo tanto, si diferenciamos, ¿cuál es la diferencial de cotangente? Menos cosecante hiperbólica al cuadrado de t diferencial de t. Entonces nos quedaría lo siguiente. 2 menos raíz de alfa al cuadrado menos x por la cosecante hiperbólica al cuadrado de t entre la cotangente hiperbólica de menos 1. Extraemos el valor constante y nos queda lo siguiente. Y recordemos la identidad hiperbólica, que es cotangente al cuadrado, cotangente hiperbólica al cuadrado de t, menos 1 es cosecante hiperbólica de t. Si no recuerdan, es muy simple de deducir, simplemente ponen aquí coseno hiperbólico de t elevado al cuadrado, simplemente ponen esto elevado al cuadrado, menos el seno hiperbólico de t es igual a 1, el seno hiperbólico al cuadrado de t. Y después aquí, si aquí dividen por seno, perdón, por seno, nos quedaría que cosecante hiperbólica entre seno nos quedaría cotangente hiperbólica. Y seno hiperbólico cuadrado entre seno hiperbólico al cuadrado me daría 1. Entonces me quedaría cotangente hiperbólica al cuadrado de t menos 1. Y esto es igual a 1 entre cosecante hiperbólica. Y eso me da cosecante. Eso me daría 1 entre seno hiperbólica y eso me da cosecante hiperbólica al cuadrado. Entonces ahí es como se deduce fácilmente esa identidad trigonómica, hiperbólica, perdón. Bueno, entonces simplemente hacen esto, divide entre seno, me quedaría aquí cotangente, esto me quedaría 1 y esto me quedaría cosecante hiperbólica, porque 1 entre seno hiperbólico es cosecante hiperbólica. Entonces usamos esa identidad, así es como se usa esa identidad. Bien, entonces usamos esa identidad, entonces esto va a ser cosecante hiperbólica de teta. Finalmente simplificamos y nos quedaría teta, y esa es una integral inmediata. Y aquí es donde vamos a hacer propiedades de logaritmos para reducir la masa. Bueno, ¿qué es teta? Sería el coseno hiperbólico inverso, la cotangente hiperbólica inversa, perdón, con argumento c. Y por definición, la cotangente hiperbólica inversa de c es un medio del logaritmo natural de s más 1 entre s menos 1 más la constante de integración. Bueno, aquí no, en la constante de integración y abajo. Bien, entonces reemplazando un poco, me quedaría esto que simplificaríamos con este 2, y nos quedaría lo siguiente. Y por propiedad del logaritmo podríamos decir que este menos, podemos escribirlo aquí, y por propiedades, ese menos se pasaría elevándose acá, y daríamos de vuelta a la inflación por estar elevando a menos 1. Y haríamos lo siguiente para simplificar un poco. Luego diríamos, sustituiríamos, y r era la raíz, era r entre raíz cuadrada de menos a. Y entonces aquí volveríamos a sustituir, unificaríamos una fracción, nos daríamos cuenta que este se simplifica con este y llegaríamos a lo siguiente. Y finalmente r es 2a de x al cuadrado, entonces 2x se simplifica, este 2 se queda acá y quedamos 2x más b menos la raíz de menos alfa y aquí nos quedaría más. Y finalmente podemos decir que menos alfa es esto y este es esto. Y si aplicamos la ley de signos que ya le hicimos en el paso anterior, en el enunciado, nos quedaría b al cuadrado menos 4c menos b cuadrado menos 4c menos b cuadrado menos 4c. Y se dan cuenta, este es el discriminante de la función cuadrática. Y tendríamos el caso 2. Y finalmente el caso más sencillo de todos, cuando 4ac menos b cuadrado es 0. Que si multiplicamos aquí por 1 me daría igual, porque todo multiplicado por menos 1 es 0. Y podemos escribirlo que, notar que, ¿qué pasa si multiplicamos por menos 1? Pues no cambia, porque hacia 0 lo multiplico por menos 1, sigue siendo 0. Bien, y tenemos otra vez el discriminante. Bien, entonces vamos a hacer la resolución. Simplemente tendríamos esto, porque este término es 0, porque alfa es 0. Bien, entonces esta es inmediata, simplemente podríamos escribir como esta es inmediata. Este r sería r menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Sería menos 2 más 1 es menos 1, entonces esto sería r elevado a menos 1, es decir, este r sería 1 entre r, y este menos pasaría acá, por menos 2 más 1. Más la constante de integración. Y finalmente r es esto. Y esto ya lo habíamos desarrollando bastante tiempo. Simplemente este 2 multiplica acá y este 2 cancela esta b. Y nos queda lo siguiente. Una vez resueltos los tres casos, podemos hacer la conclusión de que para todo, que este es el enunciado que escribimos al inicio, se cumple lo siguiente, que va a tener tres resoluciones.
La primera, si es que b cuadrado menos 4c es menor que cero, entonces la resolución va a ser 2 entre la raíz cuadrada de 4ac menos b al cuadrado por la arcotangente de 2x más b entre raíz cuadrada de 4ac menos b cuadrado, más la constante de integración, donde se cumple que el determinante es menor que cero. Y si el determinante es mayor que cero, es decir, positivo, se cumple que 1 entre la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac por el logaritmo natural de valor absoluto de 2x más b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c entre 2ax más b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos c menos 4c más la constante de integración si el discriminante es mayor que cero. Y finalmente, si el discriminante es cero, simplemente sería 2 entre 2ax más b cuadrado. Y fíjense que podemos escribirlo de manera más conveniente. Como ya he dicho esto no es más que el discriminante. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Fíjense que yo aquí multiplico por menos 1. Fíjense. Y también otra cosa, si definimos f de x como la función polinómica y si la derivamos, pues nos queda esto. Y este 2x más b aparece en todas las... Entonces podemos escribirlo de manera mucho, mucho más compacta. Entonces la integral sería, esto sería el discriminante. Y esto vendría simbólico. Y aquí tiene todo el sentido del mundo, porque esto es un número negativo. Y si un número negativo lo multiplica por un número positivo, me da un número negativo por negativo me da positivo. Entonces esto es un número positivo y entonces puede entrar en raíz. El mismo argumento que usamos para el caso 2, solo que aquí usamos con el discriminante de manera estándar. Y finalmente, esto se simplificaría la igualdad. Y miren cómo se simplifica. Simplemente tendríamos, y esta es la útil, porque esta es el irreducible. Porque este es el irreducible. En cambio, este es irreducible porque el determinante es positivo, es decir, hay raíces. Entonces podemos hacer por fracciones parciales, pero ¿para qué? Si con esta fórmula simplemente tenemos que calcular el discriminante, hacer la derivada de esto que es muy facilito, y eso copiar, pegar y cambiar signos y ya está. Fíjense que para todo necesitamos el discriminante y aparece muy notablemente la derivada. Y finalmente el caso más sencillo, que es el más trivial, simplemente es 2 por la derivada más la constante de integración. ¿Sí? Y esto es muy, muy útil para cualquier tipo. Entonces vamos a hacer. Bueno, finalmente podemos demostrar que todo lo que hicimos es correcto si derivamos todas esas expresiones. Así que vamos a hacerlo. Bien, vamos a empezar con el caso 1. Recordemos, para no marearnos con tantos términos, vamos a escribir con la versión resumida, pero la derivada sí la vamos a expresar en términos de AXB. Pero podemos expresarlo perfectamente, pero para no confundir tanto. Bien, entonces la primera expresión es la siguiente, y vamos a derivar. Bien, entonces vamos a mostrar el caso 1, que es este. Simplemente hacemos el cambio. Esto se representa el discriminante negativo. Claro, porque si multiplicamos por menos, ese discriminante me va a dar lo mismo. Y tenemos que hacer esto necesariamente para que sea un número positivo. Perfecto. Entonces aquí simplemente vamos a derivar. Esto es un valor constante, entonces se queda. ¿Cuál es la arcotangente? Este argumento, que es el que está aquí, elevado al cuadrado más 1. Por la derivada de esto. Esto es valor constante. ¿Y cuál es la derivada de esto? Simplemente 2a. Por todo esto. Si desarrollamos el cuadrado, me quedaría esto al cuadrado esto es un número positivo, porque esto es negativo, así que como es número positivo podemos manipularlo con todas las propiedades de la potencia que conocemos, porque esto es un número positivo, por eso es que entra la raíz. Bien, entonces una raíz de número positivo al cuadrado es ese mismo número. Entonces aquí simplemente, si nos convence, pueden aquí simplemente hacer el cambio 4 veces y van a dar cuenta que es lo mismo. Bien, entonces llegamos a lo mismo, y después aquí simplemente unificamos fracciones, y aquí simplificamos. Este se va aquí multiplicamos por el inverso. Multiplicativo, este se iría aquí y este se iría acá. O estaremos con medios, como guste. Bien, después tenemos esto aquí. Fíjense esto, como repito, esto es un número positivo. Aunque tenga el número negativo, esto es un positivo. Así que podemos manipularlo como un número positivo. Entonces, es una raíz por otra raíz me da ese número. Entonces esto tendríamos menos diferencial por raíz de menos diferencial por raíz de menos diferencial es menos el diferencial. Y el menos diferencial por el menos diferencial es 1, entonces se cancela. Bien, entonces todo esto se cancela. Y 2 por 2 es 4a. Perfecto. Ahora ya me conviene expresar aquí esto como simplemente 4ac. Si no os convence, pueden aquí reemplazar por 4ac y verán que llegan a lo mismo. Bien, entonces aquí me doy cuenta que tengo aquí puedo hacer diferencia de cuadrados, porque aquí tengo un menos, y está entonces el al cuadrado. Entonces si hago diferencia de cuadrados me queda lo siguiente. Esto se hace 0, me queda 2x, y esto me queda 2b, 4c. Me doy cuenta que aquí puedo factorizar un 2 y aquí también otro 2. Entonces esto me quedaría 4 por ax más x más b. Si no, aquí distribuyo un 2 y me queda 2x, aquí distribuyo 2 me queda lo mismo. Y fíjense, aquí 4. Entonces saco factor común 4, saco factor común 4ax, saco factor común 4ax, saco ese factor común. Esperen que ya lo saqué. Entonces, si se dan cuenta, aquí esto me queda 4x. Ah, no, sí está bien. No incluye ese paso.
Listo, entonces aquí puedo sacar factor común 4, 4 y 4, me queda esto, que queda esto y aquí me queda un 4. Y ahora sí, cancelo y cancelo. Y se encuentra aquí que puedo sacar factor común A. Entonces este A se multiplica por este y este se mantiene y este simplemente queda C. Y simplifico A con A. Y finalmente este XA se distribuye, me queda X cuadrado, este X se divide con A y me queda BX. Y finalmente me queda C, que es justamente lo que queríamos demostrar. Ahora vamos con el caso 2. Que el caso 2 es un poquito más complicado, pero igual es bastante fácil de hacer. Bien, lo siguiente es esto. Escribimos de una vez con el delta. Ahora sí usamos el delta positivo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Propiedad del logaritmo. Podemos hacer esto como resta. Cuando es una división, podemos pasarla como resta de logaritmos. Propiedad del logaritmo. Y obviamente este número va a multiplicar a las dos restas de logaritmos. Perfecto. Y finalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer derivar. Derivada del logaritmo es el argumento. Lo copio tal como está, lo copio tal como está. Y la derivada de esto. Esto es una constante, así que 0. Y es de derivada de 2x simplemente 2a. La misma por aquí. Entonces saco factor común 2a. Y aquí unifico fracciones. Multiplico esto por aquí. Y este menos multiplico por 2 acá. Entonces me va a quedar menos 2x menos b. Y menos con menos más delta, más diferencia de x. Finalmente aquí simplifico esto con esto y esto con esto. Finalmente queda raíz de discriminante más raíz de discriminante. 2 raíz de discriminante. Y se simplifica raíz de discriminante con raíz de discriminante. Y 2 por 2 me da 4a. Aquí es donde aquí nos podemos complicar un poco, pero si usamos un poquito de propiedades, esto sale muy sencillito. Simplemente vemos aquí, tenemos 2ax más b, y los voy a juntar en un paréntesis para que sea más claro. Aquí tenemos menos delta. Otro paréntesis. Ah, miren, esto se parece a diferencia de cuadrados, donde este sería nuestro a, este sería nuestro b, este sería nuestro a, este sería nuestro b. Por lo tanto, por diferencia de cuadrados podemos escribirlo así. Y esto es mucho más sencillo, porque esto que es 4ax cuadrado más 2 veces el primero por segundo, 4ax por b, y más b al cuadrado, menos raíz con delta se simplifica, y aquí lo escribo explícitamente. Finalmente hago regla de sí, no, esto me quedaría menos, esto me quedaría más. Se simplifican las b's y me queda esto. Y aquí factorizo 4ac, 4a, perdón, entonces aquí simplifico 4a con 4a y simplemente me queda a x cuadrada más b, que es justamente lo que se quería demostrar. Y finalmente vamos con el caso más troll, que, que, que aunque fuera de bromas, este es el que más me costó un poco más demostrarle, porque es muy troll. Bueno, entonces ese es nuestro caso 3. Entonces copiamos nuestra función y la vamos a escribir así para facilitar la derivada. Bien, entonces, derivada de una potencia. Este 1 pasa a multiplicar. Menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 2 es 2. Menos 1 me da menos 2. Y derivada de lo adentro por el que quedan es 2a. Bien, esto me queda menos 2a, que lo puedo bajar abajo. Escribimos aquí este paso. Entonces simplemente me quedaría esto. Esto me quedaría 4a. Esto me quedaría 4a. Esto me quedaría 4a. Esto me quedaría 4a. Ya. Ya, entonces me quedaría lo siguiente. Y fíjense, y ahora sí, porque esto se pasa abajo con el signo positivo. Bien, entonces aquí desarrollo y me quedaría esta b. Pero recordemos que estamos en el caso donde b cuadrado menos 4ac es igual a 0, por lo que b cuadrado es menos 4ac. Entonces puedo reemplazar por 4ac, sacar factor común 4, sacar factor común 4a y fíjense, es el mismo caso. Entonces simplifica 4a con 4a y llego a mi expresión, que es justamente lo que se quería demostrar. Entonces, como sean, estas tres funciones todas nos dan la misma, pero se especifican en diferentes conceptos. Y finalmente ya para